O es con todos o es con nadie. Son nuestras también. No. Hola, ¿están hablando de Malvinas? No, de una fiesta clandestina. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Hoy tenemos un programa distinto. En instantes, en exclusiva, el corazón del debate. Después de las medidas que ayer anunció el Banco Central y el Ministerio de Economía para intentar salvaguardar las últimas reservas que quedan allí en la autoridad monetaria, te vamos a mostrar acá quién se gastó los últimos dólares del Banco Central. ¿Cuáles son las empresas que hasta ahora, en 2022, más dólares consumieron para importar bienes del exterior? ¿Qué bienes importaron? ¿Qué empresas son? ¿De qué sectores? En instantes nada más esta información exclusiva de este año. Datos al viernes, los datos calientes con los cuales se tomó esta decisión durante el fin de semana. En instantes también Gabriela Vulcano y otra exclusiva. ¿Qué dos fórmulas tiene en la cabeza Cristina Fernández de Kirchner para el año que viene? ¿Qué dos fórmulas tiene la vicepresidenta en la cabeza para el año que viene? Una vicepresidenta que va a hablar este sábado, que ya está absolutamente desconectada del presidente Alberto Fernández, que prácticamente ensayó una especie de oposición dentro del gobierno, pero ¿con quiénes? ¿En combinación con qué otros sectores del peronismo? Y pensando en qué interlocuciones. En instantes, Gaby Vulcano aquí con la información. Y el Vasco de Mendiguren, un portaestandarte de las ideas económicas que anidan en el frente de todos y que no son precisamente las que están en este momento llevándose adelante desde el Ministerio de Economía. En instantes, el Vasco de Mendiguren, en un ratito, la información exclusiva. Antes, Órbita Noticias. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. Los seres humanos tienen la capacidad de hacer un montón de cosas. El problema es que la mayoría de esas cosas las hacen mal. A esto se le llama cometer un error o una equivocación. Incluso en nuestro país preferido del planeta Tierra tienen un refrán que dice: el que tiene boca se equivoca y el que no se calla la boca. Pero de las gargantas no dicen nada. Ahí veo al compañero de garganta profunda. Como él, miles. Poderosa. No, profunda no. Poderosa. Poderosa. Poderosa, 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 poderosa. Bueno, no seamos malos. ¿A quién no le pasó confundir a una organización del campo popular con una película pornográfica de los años 70? Yo mismo suelo confundirme al movimiento Evita con Moviendo las Tetitas, un peliculón con un par de venusinas que tienen cada una 2 pares de cabeza de... Perdón, como sea, equivocarse, pifiar, errar, es humano. Bueno, un gol facilísimo te podés comer. 2 ya es de goloso. Sin embargo, el pichichi, como le dicen a este ser humano, dio su explicación. El sábado a la noche contra Independiente y erró un gol increíble. Lo estamos viendo, lo estamos viendo. Le mandé el video a Pesci y le digo: Miguel, por culpa tuya, los jugadores de la ñata y el barrio te van a ir a hacer un piquete ahí, un escrache al Banco Central. Como dijimos, errar es humano. Echarle la culpa al otro es divino. Y tanto en la política como en el fútbol, la culpa la suelen tener los jueces. Pero le cobraron mano, pero no. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra, traten de aprender de sus errores y de no repetirlos. Por ejemplo, traten de no poner de presidenciable a uno que ya perdió.
Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. Hace 20 años que hablo con este señor que está enfrente mío. Creo que él hace 30 que discute con tipos como Carlos Melconian. ¿Cómo estás, Vasco? Buenas noches. Bien. ¿Qué te Bien. pareció que Cristina lo recibiera a Carlos Melconian el viernes pasado? De parte de Cristina me pareció amplitud, ¿no? Como diciendo, puedo escuchar a cualquiera, porque creo que nadie que la conoce a Cristina puede tener miedo que la convenzan de algo que ella no cree, ¿no? Por una charla. De parte de Melconian es inteligente, se está proponiendo como el economista de todos, de la Mediterránea. Es un buen recorrido el que van a hacer, ya lo hizo Cavallo en su momento. La Mediterránea tiene, viste, ese espíritu industrial todavía, porque la fundó Astori, Pagani, después de industriales quedó poco, ¿no? Con el avanzar del tiempo y la definición. Sí, quedó poco de los industriales cuando ellos gobernaron, digamos. Desaparecieron. También. Pero Cavallo se portó muy bien con ellos también, ¿eh? Mira las deudas de todas las empresas de Córdoba, cómo las arregló en el 2002, ¿te acordás? Con el seguro de cambio. Es decir, les devolvió lo que le habían dado. Y hoy tiene una estructura importante. Entonces fue muy inteligente para imponer a Melconian, porque es el economista que piensa como ellos, pero es más simpático. Te lo cuenta en forma agradable, pero tenemos claro cómo piensa. Y creo que fue una jugada interesante. Recorrió todo el país, habló con los gobernadores, habla con todo el mundo, como diciendo, yo tengo el plan para el país. ¿Qué tiene? Tiene 4 patas, mueve la cola, es un perro, ladra, lo tiene para el Cambiemos, ¿no? Y el establishment, que yo creo que es el que financia todo ese proceso y lo va a seguir haciendo. Pero es inteligente, va a presentar un buen programa. Aparte, soy amigo. No tenemos algunas coincidencias, pero muy inteligente como lo plantea. Siempre recuerdo, mirá, leyendo mi libro te vas a dar cuenta la vigencia que esto tiene. 3 meses antes del 2001 de diciembre, yo le escuché decir a algunos, estamos ante uno de los sistemas financieros más sólidos del mundo. Cumplen, como es, los requisitos de Basilea Plus. Éramos mejor que Basilea. A los 3 meses hizo plus el sistema. ¿Viste? Todo al revés de ahora. Allá el establishment de turno, el neoliberalismo, lo que queda era disimular la crisis. Hoy la quieren incrementar a la crisis, ¿no? Porque antes no quería que llegaran porque veía que se les acababa el 1 a 1, se acababa el mundo de las privatizadas, de los bancos extranjeros, de las petroleras. Entonces lo querían hacer aguantar todo lo que pudiera. Ahora quieren volver a aquello. Entonces te llevan a una crisis. ¿Para qué? Para que en la crisis, y esto es lo que yo advierto con mucha insistencia, leamos el libro, siempre digo, de Noemi Klein, La doctrina del shock. Cuando un país tiene mucha riqueza, a vos te llevan a una crisis. ¿Por qué? Porque vos en una crisis, explica muy bien Noemi Klein, hace que los pueblos acepten cosas que nunca aceptarían en su estado normal. Es decir, te llevaron a la crisis del 2001, la gente estaba desesperada y ahí aprovecharon para meterte la dolarización, ¿te suena? La banca offshore, y nadie se le caía las medias, que había que agarrar los depósitos los argentinos, ¿te acordás? Y llevarlo a Gran Caimán. Privatización del Banco Nación. Bueno, esas eran ideas que flotaban, pero también a caballo de aquella crisis lo que terminó aceptándose es la devaluación del salario del año siguiente, 2002. No cabe duda. Ahí primero que no aceptaste, te explotó de la convertibilidad, no se salió, se sacó. ¿no? Es increíble que estemos hablando de esto 20 años después, pero mira por qué. Guarda mucha actualidad. Exactamente. Por eso te quiero preguntar. Repasá mi crisis, libro, las mismas personas. Yo le pediría a ese equipo económico que estuvo con la Alianza, que estrelló el 2001, repasémoslo. López Murphy, Patricia Bullrich, Sturzenegger, sí. Lombardi. Por eso parece todo un gran ¿Por qué no se ponen un sobrenombre, por lo menos Tito, en vez de López Murphy? Porque es lo mismo, dicen las mismas cosas y los resultados fueron nefastos. Lo que pasa es que en esta crisis, Vasco, es cierto que en esta corrida de ahora puede haber colaborado parte de la oposición, nosotros lo contamos hace 2 semanas, hubo economistas de Cambiemos que agitaron la posibilidad de que no se pague la deuda en pesos a principio del próximo gobierno. Pero esta crisis no es de Cambiemos. No. El Frente de Todos, que vos integrás, gobierna hace casi 3 años. Sí, ¿qué gobernamos? No.
no miro para atrás. Yo me hago cargo de lo que tengo y todos los días me pregunto, no diagnostico más. Ante esto, ¿qué puedo hacer? Yo soy de eso, miro para adelante. Bueno, pero no puedo dejar de reconocer que los muchachos que hoy me hablan el otro día, la Cunza hablando del reperfilamiento, fue el autor. Esto como, ayer lo dije, esto como que Jack el Destripador te hable de cirugía estética. Fue el que la creó. Y hoy te advierte. Bueno, entonces vamos para adelante. Sí, eso. Ahora lo que parece ocurrir es pues yo creo que nos están llevando a la crisis. Pero la inflación que este gobierno recibió arriba del 50%, el nivel récord del 91%, la llevó arriba del 60%. Y corremos riesgo de que a fin de año esté arriba del 70%. Pero, a ver, no quiero... Pero vos sabés que Estados Unidos empezó en el 1,7 y está en el 8 y pico. Sí. La cuadruplicó. Sí. Nosotros en porcentaje lo hubiéramos llevado 50 por 4 tendría que estar en el 200, si es el porcentaje. Inglaterra la triplicó. Francia, España. Fue un desastre, un descalabro en el mundo. Además, el otro día el presidente del Banco de Inglaterra, lo digo siempre, ¿qué dijo? Cuidado que el mundo puede ir a una crisis alimentaria profunda. Sí. Y cuando le preguntan sobre la inflación, se sinceró y dijo, la verdad no tengo la menor idea cómo la vamos a atacar. ¿Qué le pasó a la Reserva Federal con la inflación americana? Estaban jugados a casi un pico el mes pasado y empezaba a retroceder. El pico no vino, se desesperaron y empezaron a aumentar la tasa de interés. Eso nos complica todavía más a nosotros. Por supuesto, a futuro. por supuesto. La pregunta es, ¿hay alguien que pueda concentrar las decisiones económicas que necesita este gobierno para encauzar la cosa? Porque todavía no. Hoy no lo veo. Y hace pero ¿cómo decir que yo no me voy a hacer cargo de las cosas? Sí, hoy tenemos que coordinar esto. Lo primero que tenés que hacer es darle la magnitud que tiene. No solamente en nosotros, en el mundo, porque además de la pandemia que saliste, te agarra una guerra que justo te impacta en la canasta básica alimentaria y en tarifas. Es una mala leche extraordinaria. En el corto plazo. El mediano y largo es una bendición, pero en el corto es un problema. Conclusión. ¿Qué abordaje le tenés que dar a esta inflación? ¿Esto te lo arregla un ministro? ¿Esto te lo arregla un gobierno? Esto es mucho más amplio. Entonces yo creo que en esto, por ejemplo, cuando vos ves los precios internacionales que se fueron a donde se fueron. Yo, productor agropecuario, tenía el trigo, lo vendí a $250, está a 400. ¿Qué hice yo? Nada, se me fue a 400. Conclusión, ¿qué hacemos? ¿Desacoplamos los precios internacionales o pagamos el pan 2.000 pesos? No hay tres formas. Pero cuando el presidente dijo la forma de desacoplar es cobrar retenciones, inmediatamente también agregó, no lo hago porque me van a hacer un tractorazo. Sí, y ahora el tractorazo igual llegó porque falta el gasoil. Entonces yo lo que hago, por eso te digo, es decir, no voy más, digo, venga la oposición. ¿Qué hacemos? ¿Desacoplamos? ¿Qué te dice esta oposición que es una risa? No se le cae una idea, no tiene una propuesta, lo único que hace es tirar piedras. Lo primero que dice, no, desacoplar no. Bueno, muy bien, pan a 2.000 pesos. No, eso tampoco. No, hermano, dice qué haces. ¿Entendés? Porque no dicen nada. Entonces vos tenés que convocar tarifas. El millón de BTU estaba en $8, sí. Se fue a 40. ¿Qué hacemos? ¿Subsidiamos? No, subsidiar no. Crítica por subsidiar. Bueno, ¿lo mandamos a tarifa? No, tampoco. No es así. Este tema que te tenés que sentar es un problema que el país en su conjunto se está abordando y tiene que haber un acuerdo. Es muy difícil pensar en un acuerdo en todo el país cuando no se ponen de acuerdo dentro del gobierno, ¿no? Es verdad. Yo creo que nosotros, a ver, ¿tenemos diferencia? Sí. ¿Tenemos diferencia en el rumbo? No. De cómo tiene que ser la política, el acuerdo con quién. ¿Qué es lo único por el que hacemos mal? Que esto se discute, se tiene que discutir adentro. A mí no me asusta la discusión, ¿eh? El Frente Renovador tiene claro. La Escuela de Gobierno propuso lo que tenemos, fue Roberto Labaña, nuestro equipo allá, lo tenemos. Hoy estamos en una coalición. ¿En la coalición coincidimos en todo? No, Sergio lo plasmó. ¿Qué queremos? Discutirlo adentro. Ahora espero que el 15, si hacemos nuestra asamblea del partido, vamos a discutir esto, vamos a rendir cuentas. ¿Es verdad que amagó con irse, Massa? No, que está con bronca, sí, estamos todos con bronca. ¿Por qué está con bronca? Estamos con bronca porque nos cuesta lograr estas definiciones internas. Nosotros, ¿por qué integramos? Perdón, ¿bronca con Alberto? Bronca con nosotros mismos, porque a lo mejor no sabemos influir lo suficiente para que haya un acuerdo. Tiene que haber un acuerdo, es imposible no tenerlo. Porque hay muchos que están con bronca con Cristina, porque lo dice en voz alta,
otros con Nosotros Alberto. estamos con bronca con nosotros, a Sergio en particular, porque se sintió que hizo todas las gestiones posibles, que me dio todas las veces y un día dijo, mirá, yo no tengo un estudio de mediación, somos un partido político, no tengo una gestoría, somos un partido político, no puedo estar gestionando acuerdos y buscando consensos. Tenemos que gobernar. Y eso lo quiere ¿Cómo hacer. manejaron el tema deuda, el tema dólar desde el Ministerio de Economía? ¿También te da bronca? A ver, yo a veces me tengo que poner en los zapatos del que lo está negociando, ¿no? Porque no sé todas las variables que maneja. Lo que sí sé, que nos vienen pronosticando catástrofe todos los días, creo que es intencional, creo que nos quieren llevar a una crisis, algunos porque quieren que explote antes para que no le explote a ellos, etc. A lo que sí nos llevamos una sorpresa, porque hoy, concretamente, se consiguió lo que se tenía más, se consiguió de más. En 2 días el banco recuperó compró 400 millones de dólares, que todo lo daban por fracasado. Hoy se fue a 250 mangos el A contado líquido. nosotros en el 2012 nos fue a 4. Y después no paraba de caer, hubo que pararlo en 2.80. Mirá, ahí están los récords de hoy. Todos son récords, ¿eh? El Pero- oficial, el solidario, que es con el 30 y el 35 de ganancias. Sí. El dólar bolsa, 2.43. El contado en líquido, 2.51. El blue, 2.39. Y todos subieron menos que la inflación. Sí. O Ahora sea vos que- querés. Vale. Si yo creo en esta foto, adoptaría otras medidas. Yo creo que esta foto, porque lo viví. Yo todo lo que te voy a contar, como la restricción de importaciones, no es nueva, ya la vivimos. Entonces, vamos a la restricción de importaciones que hoy se habla, catástrofe, se para la industria. Hubo avivadas por parte de industriales. Sí. Pero Vos lo conocés de adentro eso. y en el tema de cereales, en el tema de la hacienda, No, pero los industriales que compraron insumos Frigoríficos, adelantándose Sí. a lo que suponían. podía todos ser- quisieron comprar dólares de 120 y pico. Todos, de cualquier forma. Si era trayendo insumos, si era todos. Esto era así, la verdad. ¿Cómo Pero bueno, culparlos, no? Porque- ¿eh? ¿Cómo culparlos, digo? Porque- No, porque es así, vos podés adelantar importaciones Te dejan. y enseguida te das cuenta que las adelantaste, porque vos sabés, hay una relación, nivel de actividad contra nivel de importaciones, sector por sector, y vos te dabas cuenta que había sectores que estaban comprando insumos por un valor que no tenía nada que ver con la producción. Ahora vas a ver igual quiénes son los que importaron. Quizás te lleves una sorpresa. No, pues ya lo sé, pero además, a ver, hoy, ¿qué se hizo? Se hizo lo que podés hacer, no hay dólares. Es lógico que vos cuando no hay dólares no des una prioridad. Primero, a las pymes, que son las que no hacen ninguna de estas operaciones, ustedes sigan trabajando, hasta 1 millón te la voy a dar. Después tenés en la Argentina, esta es la realidad, no lo tendría que decir, pero sabe que soy bastante transparente. Después hay mucha gente, el PBI afuera no lo tiene solamente Roca, el Canuto lo tienen varios. Y cuando vos la empresa te está funcionando, total, yo no te digo que no importes, te digo tomate un plazo de 180 días para pagar. Ponen el Canuto, se la giran, no va a parar para mí la producción por eso. Las grandes empresas, Casa Matriz va a decir, voy a parar la producción en la Argentina, se va a financiar. Lo que dijo Cristina, que todos se enojaron mucho con Techín, que no le dijo, no traía, dijo, ya que Brasil no va a vender la chapa, que la financie el BNDES. Si el BNDES financia todas las exportaciones de Brasil, ¿por qué está justo o no? Hay que pagarla al contado. Entonces no dramaticemos, no dramaticemos. Hay una avivada extra entonces de uno ¿Cuál? de los principales empresarios de la Argentina. Algo que podría haber sido a plazo, él propone que sea en efectivo. Yo pregunto, el BNDES de Brasil, que es mi colega de Brasil, yo tengo el Banco de Desarrollo acá, todas las financiaciones importantes, exportaciones de Brasil, la financia el BNDES. Entonces, si van a exportar 200 millones de dólares en chapa, Brasil, ¿por qué no la financia el BNDES si es una empresa brasileña, Usiminas? Buena pregunta. Bueno, por eso te quiero decir, no dramaticemos, serenémonos. El nivel de actividad hay que sostenerlo. La que no puede hacer nada de esto es una pyme. Olvídate. La que importa hasta 1 millón no puede. El resto, yo no creo que se pare. Lo vivimos. Con Moreno, ¿te acordás? Que te decía, ahora nadie más se financia a 100 días, todo a 30. ¿Y qué pasó? Que algunos se la rebuscaba, financiaba, ¿no?, con alguna empresa de él. No hay que dramatizar. Lo que sí, si no hay dólares, tenés que priorizar. ¿Y Yo el día eso no va a contaba. hacer que la brecha se amplíe más todavía? No. Yo creo que esta brecha no se justifica. ¿Está claro? El tema hay dos. Subís el piso o bajás el techo.
Por ¿no? eso. Ya la tuvimos también en estas cifras hace mucho tiempo. ¿Y subir el piso no es de riesgo inflacionario? Sí, porque es lo que muchos quieren. Y hoy una inflación, hoy una devaluación de ese tipo nos termina de desguajeringar todo. Vasco, si no aparece esa persona que coordine el equipo económico, que tome las decisiones que hay que tomar para intentar encauzar esto, ¿el gobierno qué destino tiene hasta las elecciones? Mira, yo no es que soy optimudo por naturaleza. El peligro que yo más veo ahora, ¿sabés cuál es? Argentina está en un problema muy especial. Producto del mundo, producto de la guerra, volviste a estar en el radar del mundo. ¿Por qué? Vengo de Europa, el problema de Europa es terrible. No están acostumbrados a estas inflaciones. El tema energético, aunque Putin mañana te conecte el gas de nuevo, ¿vos te crees que se quedan tranquilos? No, salen a buscar este tema estratégico. ¿Dónde miran? Qatar, algo de África y nosotros. Decime, es tan difícil decirle, vení a Alemania, vos querés tener esto, pero que ahora le haya ido bien. Con 4.000 millones tenés otro gasoducto, tenés la planta de liquificación en Bahía Blanca. ¿Cómo no vamos a poder resolver eso? Tenés unos activos extraordinarios y te estás ahogando por la caja chica. ¿Y cuál es el peligro? Que si entras a las negociaciones que tenemos que hacer con el litio, todo, debilitado, vas a entregar tus recursos. Va a pasar como con las privatizaciones, que es lo que muchos quieren, estos que te provocan la crisis, quieren tu gano, tu polo petroquímico. Vasco, gracias por venir. A vos. Avisos y arrancamos con la información exclusiva que les prometí. ¿Quiénes usaron los últimos dólares del Banco Central? Lo hablábamos recién con De Mendiguren. Hoy el dólar tocó récords en todas sus versiones. El dólar tocó récords en todas sus versiones. Y la pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Qué puede pasar sobre todo con el oficial, que es el que determina la inflación? ¿Hasta dónde pueden llegar el dólar y la inflación en medio de esta crisis? En instantes, te cuento esto, ¿quién se gastó los últimos? Pero antes, esto que alarma puede ser solo el principio. Y no estoy agitando un fantasma. Ustedes saben que acá nos manejamos con la cautela necesaria para que no pierda el que nos está mirando. Básicamente se trata de compartir información que hoy te puede ayudar a vos a entender justamente eso, hasta dónde pueden llegar el dólar y la inflación. Todos estos son valores récords, pero si vos mirás, el blue, por ejemplo, llegó a 239. Ahí está, 239. ¿Te parece mucho? ¿O será como dice Moldaski, el humorista, regalado? Mirá, el blue subió de principio de año a hoy 16%, de 206 a 239. El dólar bolsa, ahí lo tengo, está en 243. Arrancó el año en 197, subió 23%. El contado con liqui, que estaba por acá atrás mío, está arriba de 250, arrancó el año en 202. ¿Cuánto subió? 24%. Ya te dije todos, ¿no? No, me falta el oficial. El oficial estaba 107 a principios de año, hoy cerró a esto, 130,29. Y la pregunta de hasta dónde puede llegar el dólar y la inflación es válida porque el oficial que subió de 107 a 130 subió 17%, perdón, 21%. Ya te dije todas, 16, 21, 24, 23. Esos porcentajes, ¿cuánto acumula la inflación en lo que va del año? 29 y falta un mes. Va a redondear el 34 con este mes incluido. Entonces, todos estos aumentos que parecen récord son aumentos que están por debajo de la inflación. Y lo que nosotros le prometimos al Fondo Monetario, y que el Fondo Monetario recuerda en este informe que el viernes dio a conocer, esta es solo la carátula, son 100 páginas de evaluación del Fondo Monetario sobre la economía argentina, lo que dice el Fondo Monetario es que el dólar tiene que subir a la par de la inflación.
no por debajo, como hizo todo el año pasado y como viene haciendo en lo que va de este año. Por eso las alarmas, obviamente, porque ante la nueva restricción que se decidió ayer, hay un montón de gente que dice yo voy a necesitar dólares igual. Y es más, ante el descalabro de la deuda en pesos, que el propio gobierno terminó potenciando en la medida en que descoordinó completamente unas operaciones de otras, bueno, también se potencia la demanda del dólar, ¿no? Ahora incluso, con el Banco Central comprando bonos en pesos para sostener su precio, de algún modo le termina subsidiando la compra de dólares a bancos que, es cierto, no pueden dolarizarse directamente, pero sí lo pueden hacer por muchas vías indirectas. Y claro, ahora pueden vender sus bonos más caros en pesos porque el gobierno se los está comprando. Me dirán, hace falta mantener la curva de deuda en pesos, me dirán, es necesario para toda la actividad económica, para que no se dispare una hiperinflación. No sé. Es todo tan descoordinado que empiezan las sospechas de que algo pueda ser deliberado en tanta mala praxis. Claro, la preocupación por el oficial, por el dólar oficial, empieza a aparecer aún a pesar de que hoy, por ejemplo, Martín Guzmán consiguió renovar los vencimientos de deuda que se proponía en una especie de supermartes financiero donde dijo, bueno, me la juego a subir la tasa de interés y a que me presten esos pesos. Ahora, estas medidas se anunciaron ayer y si vos mirás cuándo habló Martín Guzmán por la mañana en Radio con Vos con Ernesto Tenenbaum, fue en ese momento cuando estaba abriendo el mercado que empezó la disparada. Esta disparada que terminó con el contado con liqui hoy arriba de 250 pesos arrancó con esas palabras ayer por la mañana. El mercado no le cree a Guzmán cuando dice no vamos a dejar que nos presionen hacia una devaluación del oficial como no lo permitimos en octubre de 2020. Claro, la situación es mucho más apremiante que la de octubre de 2020 y sobre todo es mucho peor en términos políticos. En ese momento no había la interna a cielo abierto que hay hoy, las decisiones no se tomaban a través de un mecanismo tan ineficiente como el de un gobierno que se pelea por los medios, desde los actos. Esto es algo que impide coordinar también decisiones con el sector privado. Ahí lo ven, a Guzmán hoy, cuando celebraba haber renovado justamente el vencimiento que tenía de la deuda en pesos. Para peor, las medidas que se anunciaron ayer van a tener tres efectos inmediatos. Por un lado, a algunos sectores los van a frenar en seco, porque, claro, no van a tener insumos para producir. Lo que le dijeron es, tienen los mismos dólares que el año pasado, más un 5%, y todos los demás que necesiten se los van a tener que conseguir afuera, que se los presten. O su proveedor, que se los preste a más de 180 días, y yo en 180 días se los doy para que les paguen. O un banco que le preste, anda a encontrar un banco que le preste a una empresa argentina. Si le presta, le cobra un ojo de la cara, porque le carga el riesgo país encima. El segundo efecto que va a tener esto es faltantes de stock, quiebres de stock. Va a haber gente que quiera comprarse cosas que no van a poder comprar porque no van a estar. Pero hay otro efecto, medida de ayer, que es un efecto inflacionario. Ayer hablaba con Martín Cabrales, por ejemplo, dueño de una de las más grandes tostadoras de café de la Argentina. En Argentina no se produce café. Se trae de Brasil, de Colombia. El café en grano verde vale casi el triple que lo que valía el año pasado. El triple. Entonces, si le dan la misma cantidad de dólares a un importador de café, va a poder traer un tercio del café que tenía antes. No es que vamos a tomar menos café. Lo que va a pasar es que los otros 2 tercios se van a vender a un dólar más caro. Esto complica severamente la estrategia de Martín Guzmán contra la inflación, porque además, la verdad, no es responsabilidad suya en este caso. Está maniatado por el propio acuerdo con el Fondo Monetario que se vio obligado a firmar por la herencia recibida del gobierno de Mauricio Macri. No estaba obligado a firmarlo en estos términos, pero son los términos que terminó cosechando también esta descoordinación oficial, especialmente en materia económica. Bueno,
La revisión que yo les decía hizo pública el FMI el viernes, dice que el gobierno además tiene que hacer un severo ajuste en la segunda mitad del año. Severo ajuste. Dice la palabra esfuerzos en las 100 páginas creo que 30 veces. Dice que los gastos aumentaron en esta primera mitad del año porque aumentó el subsidio a la energía, porque a su vez aumentó el precio de la energía por la guerra, pero también señala que aumentó el gasto por lo que le dieron a la gente para que compense los aumentos de alimentos. Y es cierto eso, mirá, esto es lo que aumentaron los gastos entre enero y mayo, según las propias planillas del Ministerio de Economía. Mirá, subsidios a la energía en términos reales, o sea, lo que aumentaron más que la inflación, casi 50%. Los subsidios al transporte, 10% arriba de la inflación. Las obras públicas, el gasto de capital, también está creciendo por encima de la inflación. El gasto primario en total, o sea, todo menos el pago de deuda, crece al 14% porque las jubilaciones crecen menos y porque los salarios públicos también crecen menos que el promedio. Obvio, lo que levanta el promedio de todo son esos subsidios a la energía. Y ahí es donde aparece la información que quería mostrarles. ¿Quiénes son los que protagonizaron el festival de importaciones del que habló Cristina? Esta información no la viste hasta ahora. Es información que surge de los registros aduaneros, pero que solamente circula por determinados escritorios del sector privado. También en algunos despachos públicos. ¿Cuáles son las empresas que más importaron en lo que va de 2022? ¿Y por cuánto importaron? Es lo que vas a ver ahora. Te anticipo algo. Hubo un festival de importaciones, pero las primeras, las que más importaron, son empresas que maneja el Estado. Y lo que importaron es energía que consumimos todos los argentinos. Mirá las primeras 10 en esta selección que hicimos acá de la planilla que acabás de ver. Esto, lo que está en verde, es lo que importaron en los primeros 5 meses. No, perdón, la data es hasta el viernes pasado, casi 6 meses, es hasta el viernes pasado. Lo que importaron este año, en lo que va de este año, esas empresas que ves allá. Y acá, en naranja, está lo que importaron el año pasado. Camesa, que es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, fíjate, importó 2.100 millones de dólares más que el año pasado, cuando había importado apenas 330 millones de dólares en la primera mitad. ¿Qué es lo que trae Camesa, básicamente? Trae combustible para hacer funcionar las usinas eléctricas. Combustible que compró carísimo en esta primera mitad del año y que después les terminó vendiendo baratísimo a las empresas generadoras para que no aumenten las tarifas. La segunda es IEASA, la que trae el gas que nos hace falta para no morirnos de frío y para que las industrias no se frenen. Fíjate, de 754 millones pasó a importar 2.150 millones de dólares. Las tres que le siguen son petroleras: YPF, PAE y Raízen. Raízen es Shell. PAE es la principal petrolera privada argentina, de los Bulgeroni. YPF es la de mayoría estatal. Fíjate, YPF más que duplica sus importaciones desde el año pasado. PAE pasó de 87 a 483 millones de dólares. Y Raízen las más que duplicó también, de 200 a 545 millones de dólares. ¿Hicieron negocio estas empresas? No. Lo que hicieron fue importar gasoil, sobre todo YPF, que vende a la mitad de precio de lo que gasta en el exterior. Y vos me dirás, ¿pero por qué lo hace? Bueno, lo hace para que no pase lo que está pasando esta semana, que es que no hay más gasoil. Por eso se gastaron todos esos dólares en esta primera mitad del año.
Ahora, esto también, otra forma de verlo, es que es un subsidio a quienes consumimos esta energía. ¿Quién consume la mayor parte del gasoil en Argentina? El campo. La producción agropecuaria. Y ahora vamos a los que siguieron en este top 10. IATEC. ¿Qué es IATEC? Industrias Australes Tecnológicas, Electrónicas y Comerciales. Es la empresa de Nicolás Caputo, IATEC. Es otra razón social de Mirgor, una de las que ensambla electrónicos en Tierra del Fuego. ¿Quién le sigue? Newsan, que también ensambla electrónicos en Tierra del Fuego. Fíjate lo que gastaron en importar este año. Casi 700 millones de dólares y casi 600 millones de dólares. En ambos casos, muy por encima del año pasado. Newsan pasa de 342 a 558 y Caputo de 460 a 693 millones de dólares. Después, bueno, el Ministerio de Salud, ¿no?, que estuvo importando vacunas a lo loco, se gastó otras, creo que es lo único que nadie discutiría, ¿no?, las vacunas que compró en dólares Carla Bisotti desde el Ministerio de Salud. Pero fíjate después lo que aparece. La Asociación de Cooperativas Argentinas, que es exportadora de granos, que ahí puede haber procesos intermedios, importación para luego exportar, en fin. Y luego un puñado de automotrices. Ford llama la atención porque es la primera, pasa de 167 a 292 millones de dólares y ahí hay algo de encarecimiento de las partes, pero bueno, también quizás lo que decía Mendiguren, ¿no? Importaciones adelantadas para mantener funcionando las plantas. Pero seguí con el siguiente cuadro, porque acá, en el puesto 11, está Iveco, en el puesto 12 está John Deere, la de los tractores, en el puesto 13 está Toyota, después aparece Cargill, que es cerealera, y Trafigura, que es una comercializadora de combustibles, pero detengámonos en Iveco y en John Deere. ¿Quiénes son los que compran tractores? El campo, otra vez. Y John Deere tuvo 250 millones de dólares este año para comprarse partes que ensambla en la planta que hizo acá en Argentina, después de muchísimos años de importar directamente los tractores hechos. Empezó a hacerlos en Argentina, pero con muchas piezas importadas. Bueno, claro, acá estás viendo, ¿no?, quiénes ganaron, quiénes se llevaron los últimos dólares del Banco Central. Fíjate cómo aumentó lo de John Deere, fíjate cómo aumentó menos lo de Toyota, que muy probablemente, como exporta sus camionetas a toda Latinoamérica, importó más para intentar sostener esa exportación. Acá no estamos mostrando balanza, estamos mostrando solo las importaciones. Ahora, fíjate acá, Mercedes aparece también comprándose casi un 70% más de cosas en dólares que el año pasado. Bueno, aparecen más cerealeras, ¿no?, como Bunge, aparece Pfizer acá, otra vez con las vacunas. En suma, los que más dólares se gastaron del Banco Central son las empresas de energía. Pero algunas industriales tuvieron dólares oficiales a disposición y en todo caso tendrían que vender sus productos también al tipo de cambio oficial. No como dice el campo, que vende sus granos al tipo de cambio oficial y después compra todo en dólares blue. Bueno, si eso es verdad, entonces ¿para qué le dimos 250 millones de dólares a John Deere, no? Si era tan indispensable que Newsan y que Mirgor tuvieran la cantidad de dólares que tuvieron para ensamblar los electrónicos, para que no faltaran esos electrónicos acá y para que no faltara el trabajo en Tierra del Fuego, ¿por qué también el Banco Nación, por ejemplo, hace propaganda de electrónicos en cuotas subsidiadas, baratos y publicitados por todas partes? ¿Hace falta? ¿O también es otra señal de descoordinación? Que el propio Estado, que quiere ahorrar dólares del Banco Central, le diga a la gente, cómprate todas las computadoras que quieras, que yo te las subsidio. Bueno,
Es complicado, ¿no? Porque las que se llevó John Deere son 1/3 de las reservas que pudo acumular el Banco Central hasta ahora. O sea, estamos así de finitos como para que se escapen estos elefantes. Y en ese contexto es que empiezan a sacar cuentas todos. Ahora viene Gaby Vulcano con las 2 fórmulas que imagina Cristina Fernández de Kirchner para el año que viene. Pero Macri imagina su propia fórmula. Es él el candidato. Estuvo en la casa de Jorge Triaca, su ministro de Trabajo, con Armando Cavalieri, el jefe del gremio de comercio. Le dijo, tráiganme ideas, pero no protesten, porque yo cuando gane voy a arrancar por la reforma laboral. Es raro lo de la reforma laboral, porque hoy el problema no es la cantidad, sino el precio en el mercado laboral. El desempleo está bajo, el problema es que nadie llega a fin de mes, ¿no? Es curioso el razonamiento este de que la reforma laboral va a permitir que los empresarios contraten más, cuando en realidad se está creando empleo. El problema es lo bajos que son los salarios. Y una reforma laboral los haría más bajos todavía. Triaca, sin embargo, estuvo ayer en un programa de información política y dio cuenta de algo que también el Fondo Monetario incluye en su informe, el peligro de un desborde social. Dice el Fondo Monetario que si la alta inflación no es atacada por el gobierno, puede alimentar el descontento social y debilitar el apoyo popular al programa económico. Como si lo hubiera. Como si hubiera algo de apoyo. Pero Triaca, ayer, como les decía, mostró que se da cuenta de que no se pueden hacer algunas cosas que los propios dirigentes de su fuerza proponen todos los días en televisión. Algo que ha logrado la Argentina a lo largo de toda su democracia es que ha entendido que la democracia es un sistema que nos permite expresarnos a todos, como también la crisis del 2001 nos ha puesto las barbas en remojo y nos ha dado la oportunidad de tener un consenso común de que hay que darle una mano a aquel que lo necesita, digamos. Este consenso común es el consenso que intentó mantener también Macri cuando gobernó, porque sabía que su plan era indigerible para la sociedad argentina. Una sociedad siempre dispuesta a protestar, tumultuosa, contenciosa, que sale a la calle. Ahora, ¿cuánto vale la paz social que, dice Macri, va a sostener en caso de ganar? Y que este gobierno, la verdad que, a pesar del deterioro de las variables sociales, ha mantenido. ¿Cuánto cuesta esa paz social? Salió en el informe del sacerdote Rodrigo Sarazaga junto con la Fundación Fundar. Ahí lo que tienen en amarillo es la tasa de pobreza y en verde el gasto social contra la pobreza. Durante todo el primer kirchnerismo, hasta 2013, diría yo, 2012, aumentaba el gasto contra la pobreza y bajaba la pobreza. Después siguió aumentando el gasto contra la pobreza, pero la pobreza empezó a subir. Y ese es el problema de hoy, que no parece alcanzar nada para sacar de una situación que empieza a cristalizarse a una porción de la población. Es lo que debate todo Occidente, ¿qué hacer con esa gente a la cual el capitalismo considera excedente o descartable? Pero a pesar de que aumenta el presupuesto de lo destinado a atacar la pobreza, fíjate lo que vale un plan social, lo que compra un plan social. Porque cuando empezaron en 2009 los Argentina Trabaja y los Ellas Hacen de Cristina, eran 1.200 pesos de aquel momento. Hoy estás en 400. O sea que de los 22.000 que se lleva hoy un beneficiario de potenciar trabajo, en aquel momento, en 2009, se estaría llevando guita de hoy 66.000 pesos. El triple de lo que hoy representa un programa de empleo. Claro, en ese momento eran apenas unos cientos de miles y ahora son 1.200.000 los que perciben estos programas. Y ahí es donde aparecen todas las propuestas de restringirlos y de ajustarlos tremendamente. Bueno, Cristina, cuando habló la semana pasada, atacó a los movimientos sociales en un juego de poder, por supuesto, pero también haciéndose
parte de una prédica anti-piquetes que empieza a hacerse tendencia, lamentablemente, en la sociedad argentina. La culpabilización del más débil siempre aparece a la mano cuando las frustraciones son muchas. Y en este caso, realmente son muchas. Ahora, quizás, al margen de atacar lo que considera la base de sustentación política de quien hoy lamenta haber encaramado en la presidencia de la Nación, que es Alberto Fernández, quizás también Cristina esté pensando en ponerse a representar una sociedad que cambió, que ya no es la misma de 2009, de 2011 o incluso que en 2015. Una sociedad más egoísta, más individualista, menos empática. Lamentablemente, menos solidaria, que después de la pandemia y después de la prédica de los sectores ultraliberales, empieza a también convertirse en la Argentina del presente. Si es la Argentina del futuro, es lo que está por verse el año que viene. Y de eso viene a hablar ahora mi compañera. Lo que cambió como consenso es cuánto debe intervenir el Estado en la economía, qué pensamos los unos de los otros. Y a partir de esto es que quizás esté construyendo estas dos fórmulas que tiene en mente Gaby Vulcano. Buenas noches. Buenas noches, así es. La vicepresidenta Cristina Kirchner está pensando en un gran acuerdo nacional. Ajá. Este gran acuerdo nacional, el tema es con quién lo hace. ¿Sabe con quién no? Para 2023 no quiere hacer ningún tipo de acuerdo con el presidente Alberto Fernández. Con él está descartado cualquier tipo de acuerdo, más allá de la posible interna que pueda haber del Frente de Todos. Y sabe con quién sí, seguro, tiene que hacer este gran acuerdo nacional, y es con los gobernadores. Es con los gobernadores, es con los intendentes, y también es con buenos vínculos con Estados Unidos, porque está pensando en un escenario económico y político muy difícil para la Argentina. No solamente de lo que estamos viendo este año, sino también para el año que viene. Y de ahí que empezó a pensar algunas de las fórmulas posibles para 2023. Bueno, estas fórmulas van a depender un poco del escenario que se vaya dando el año que viene, justamente a nivel económico sobre todo. Y te voy a decir la que no tiene muchas chances, pero va a depender de la suerte que tenga Daniel Scioli en el Ministerio de Producción. Justamente la posibilidad de que se haga una fórmula donde encabece Daniel Scioli y ella vaya de vicepresidenta. Ah, bueno, algo que la expondría a la delegación de poder que experimentó con Alberto. Bueno, eso justamente es uno de los problemas que tiene esta fórmula, porque ya dentro del propio Frente de Todos dicen cómo vamos a asegurarnos que puedan acompañarnos en una fórmula donde no encabece directamente Cristina Kirchner y teniendo el antecedente de Alberto Fernández, donde claramente no funcionó ese acuerdo político que se hizo, este frente primero electoral y después político. La segunda opción dice, bueno, si la situación económica lo amerita y no queda otra, va a ser ella misma quien encabece una fórmula presidencial. Y acá, ¿quién la acompañaría? Está a tus espaldas, Gaby. Ya te arruinaron la sorpresa. El señor Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados, justamente porque por estos, te diría más que días, estas semanas, están teniendo muy buen vínculo el kirchnerismo y el Frente Renovador. Y no es casualidad esto que vos recién mencionabas respecto al tema de los planes sociales. Pensando en este gran acuerdo nacional, donde están pensando en un gobierno mucho más moderado al que tal vez pueden imaginar aquellos que siguen a la vicepresidenta, incluso pensando en lo que fueron los dos gobiernos de Cristina Fernández. Y lo que dicen es, bueno, ¿qué los une a los gobernadores? A Sergio Massa y a Cristina Fernández de Kirchner en estas últimas semanas,
El tema de los planes sociales. Tanto los gobernadores como Sergio Massa vienen diciendo hace mucho tiempo que es necesario pasar de los planes sociales a lo que ellos consideran el trabajo digno, formal, genuino, llámalo como quieras, cada uno le pone su nombre. Y la semana pasada la vicepresidenta se refirió a este tema. Ahí hay otro punto que es importante que tiene que ver justamente con vaciar de poder lo que más se pueda al presidente de la Nación, que hoy por hoy, si se quiere, el acompañamiento mayor que tiene es por parte de las organizaciones sociales, específicamente del Movimiento Evita, y el Movimiento Evita ya anunció que va a ser un partido político el año que viene. ¿Quién va a ser su candidato a presidente? No sabemos, suponemos que Alberto Fernández sería el candidato del Movimiento Evita en caso de que vaya como se transforme en un partido político. Ahí se está jugando, por un lado, el tema de los planes sociales, los acuerdos que se empiezan a hacer anticipadamente en lo que podría ser un gran acuerdo nacional y al mismo tiempo cómo vaciar de poder a el presidente de la Nación en cuanto a lo que tiene que ver con las organizaciones sociales. Cristina Massa, entonces, o Scioli Cristina, las dos fórmulas en danza que te habíamos prometido. Falta un montón para 2023, pero este sábado vuelve a hablar Cristina, así que quizás de alguna otra pista, Gaby. Esperemos. Vamos a ver. El martes, por lo pronto, los esperamos y las esperamos, como siempre, acá a las 23 para Brotes Verdes. Chau.